Quiero que hagas algo antes de que empiece este video. Cierra los ojos un segundo. Piensa en un ángel. ¿Qué viste? Probablemente viste alas blancas, un rostro humano sereno, una figura de luz, tranquilizadora, casi decorativa, quizás una túnica, quizás un halo dorado. Esa imagen está tan grabada en tu mente que probablemente ni cuestionas de dónde viene. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. Una pregunta que está justo dentro del texto bíblico, en cada aparición angelical que el texto registra. La pregunta es esta: si los ángeles son seres de apariencia amable, serena, incluso hermosa, ¿por qué cada vez que uno aparece en la Biblia, lo primero que dice es, no temas? ¿Por qué los hombres que los ven caen al suelo como muertos? ¿Por qué algunos huyen sin poder explicar qué vieron? ¿Por qué Isaías, un profeta, un hombre que hablaba con Dios regularmente, cae al piso convencido de que va a morir en el momento en que los ve? La respuesta no está en la imaginación de nadie. Está en el texto. Versículo por versículo. Palabra por palabra. Y lo que el texto describe cuando habla de ángeles no tiene absolutamente nada que ver con lo que te pintaron. Lo que te pintaron fue arte. Arte hermoso. Arte que duró siglos. Arte que llenó iglesias y museos. Pero arte al final. El texto tiene otra descripción. Una descripción que los artistas del Renacimiento jamás se atrevieron a pintar fielmente. Una descripción que, si la lees despacio, te hace entender por qué la primera reacción humana a un ángel siempre fue el terror. Hoy la vamos a leer juntos. Sin filtros, sin versión suavizada. Quédate hasta el final, porque al final la pregunta no va a ser si los ángeles dan miedo. La pregunta va a ser, ¿qué más te ocultaron? Para entender por qué la imagen popular del ángel está tan lejos del texto, primero tenemos que entender de dónde viene esa imagen. Y la respuesta no está en Jerusalén, está en Italia, en el siglo XV. Durante el Renacimiento italiano, los artistas redescubrieron la estética griega clásica. La belleza humana como ideal supremo, el cuerpo perfecto, el rostro sereno, las proporciones armónicas. Y cuando estos artistas profundamente creyentes, muchos de ellos, quisieron representar seres celestiales, los representaron con ese mismo ideal. Rafael Sanzio es quizás el ejemplo más claro. Sus ángeles son jóvenes de apariencia perfecta, alas blancas de plumas suaves, rostros sin expresión de amenaza, túnicas que flotan con gracia. Son bellísimos y no se parecen en nada a lo que el texto describe. Pero el problema no para ahí, porque hay otra figura que con el tiempo también fue llamada ángel, específicamente querubín, y que no podría estar más lejos de lo que la Biblia entiende por esa palabra. Los putti. Esos bebés gorditos con alas que decoran los techos de las iglesias barrocas, los marcos dorados de las pinturas renacentistas, las esculturas de los palacios europeos. En algún momento alguien los empezó a llamar querubines, y el nombre se pegó de tal manera que hoy, si le preguntas a cualquier persona qué es un querubín, te va a describir un bebé con alas. El texto bíblico describe a los querubines también. Los describe con un nivel de detalle que hace que un bebé con alas suene como una broma. Pero vamos por partes. El punto no es atacar a los artistas del Renacimiento. Ellos hicieron algo extraordinario con su arte. El punto es que su interpretación visual, por razones culturales, estéticas y quizás también prácticas, se alejó radicalmente del texto. Y la interpretación reemplazó al original durante siglos. Hay un detalle más que vale la pena notar antes de entrar al texto, y es este: ningún versículo de la Biblia,
ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, describe a un ángel como un ser de apariencia tranquilizadora, hermosa al estilo humano, con alas blancas suaves y rostro sereno. Ninguno. Lo que sí describen esos versículos es lo que vamos a ver ahora. Año aproximado: 740 a.C. El rey Usías acaba de morir. Isaías, un profeta en activo, tiene una visión. Lo que describe en el capítulo 6 de su libro es uno de los textos más citados de toda la Biblia, pero generalmente se cita por lo que dice de Dios. Raramente se habla de lo que dice sobre las criaturas que rodean su trono. El texto dice así, y voy a leerlo despacio para que lo imagines. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Detente ahí. 6 alas, no 2, 6. Con 4 de esas alas no vuelan. Con 4 de esas alas se cubren. 2 cubren el rostro. 2 cubren los pies. Ahora bien, ¿por qué un ser celestial necesitaría cubrirse el propio rostro? Hay varias interpretaciones teológicas. La más extendida en el judaísmo antiguo es que la presencia de Dios era tan abrumadora que incluso los serafines necesitaban protegerse, que nadie, ni siquiera los seres que rodean el trono constantemente, podía ver directamente sin cubrirse. Pero hay otra interpretación, igual de fundamentada en el texto, que cambia completamente la perspectiva. ¿Y si los serafines cubrían su propio rostro porque su propia apariencia era insoportable? No hay nada en el texto que lo descarte, y hay algo en la lógica del texto completo que lo apoya. Cada categoría de ángeles que el texto describe tiene una apariencia que produce terror en los humanos que la ven. Si los serafines cubren su propio rostro, es posible que lo hagan, porque incluso ellos saben lo que ese rostro produce. Pero sigamos con el texto, porque lo que viene después es aún más específico. Los serafines gritan, uno al otro, en turno, y el texto dice que el sonido de su voz hace temblar los umbrales del templo. No los sacude suavemente, los hace temblar, y el templo se llena de humo. ¿Y qué es lo que gritan? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La repetición triple de santo en el hebreo antiguo no es estilística. Es la forma más intensa de superlativo que existe en ese idioma. No están diciendo que Dios es santo. Están diciendo que es absolutamente, incomparablemente, infinitamente santo. La santidad máxima expresable en el lenguaje humano. Y ahora la reacción de Isaías, un profeta, un hombre que ha escuchado la voz de Dios, un hombre acostumbrado a lo sobrenatural. Su reacción es esta: cae y dice: «Ay de mí, que soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos». No cayó de emoción, no cayó de admiración, cayó convencido de que iba a morir. En la mentalidad hebrea antigua, ver a Dios directamente era incompatible con seguir viviendo. Isaías, al ver lo que rodea el trono, sintió exactamente eso. Los serafines no son la versión bonita de los ángeles. Son criaturas de 6 alas, que con su sola presencia hacen temblar estructuras de piedra. Y eso es solo la primera categoría. El profeta Ezequiel está en el exilio, en Babilonia, junto al río Quebar. Es el año 593 a.C. Y entonces tiene una visión que va a intentar describir durante los siguientes 14 versículos.
Una visión que él mismo admite que no puede capturar completamente con palabras humanas. Una visión que termina con él postrado en el suelo, incapaz de ponerse de pie por sí mismo. El capítulo 1 de Ezequiel comienza con viento tempestuoso del norte, una gran nube, fuego envolvente, un resplandor alrededor, y del centro del fuego algo que brilla como el ámbar. Y del centro de esa tormenta de fuego salen 4 seres vivientes. Ezequiel los describe así. Tenían figura humana, pero cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Sus pies eran rectos como patas de becerro y brillaban como bronce bruñido. Tenían manos de hombre debajo de las alas, en sus 4 lados. Y sus rostros, escucha esto con cuidado. Cada uno de los 4 seres tenía 4 rostros distintos. Al frente, rostro de hombre. A la derecha, rostro de león. A la izquierda, rostro de buey. Y detrás, rostro de águila. Imagínalo, un ser con cuerpo humanoide, pies de bronce pulido, 4 alas. Y en lugar de una sola cara, 4 caras mirando simultáneamente en 4 direcciones distintas. No hay forma de mirarle a los ojos. No hay forma de acercarse por detrás sin que te vea. No hay ángulo desde el cual seas invisible para este ser. Pero el texto no termina ahí, porque hay un detalle que Ezequiel menciona y que los pintores del Renacimiento nunca reprodujeron. Sus cuerpos estaban llenos de ojos. No es metáfora, no es poesía. El texto lo dice y lo repite. En el capítulo 1 y en el capítulo 10. Ojos en las alas, ojos en el cuerpo, ojos en cada superficie visible. No hay punto ciego, no hay ángulo sin observación. La criatura ve en todas las direcciones, en todas las superficies, al mismo tiempo. Y se mueven de una manera que Ezequiel apenas puede describir. Van hacia cualquier dirección sin girar el cuerpo. Como si cada una de las 4 caras fuera la cara principal simultáneamente. Sin orientación fija. Sin frente ni espalda en el sentido en que los humanos lo entienden. Cuando se mueven, producen un sonido. Ezequiel lo describe como el ruido de grandes aguas, como la voz del Todopoderoso, como el bullicio de un ejército. Un sonido tan abrumador que cuando están quietos, sus alas caen. En el capítulo 10, Ezequiel los ve de nuevo. Y en ese capítulo confirma algo que en el capítulo 1 no había dicho explícitamente. Estos son los querubines. Los mismos querubines que se bordaron en las cortinas del tabernáculo de Moisés. Los mismos querubines que decoraban el arca del pacto, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio. Los mismos querubines que Salomón talló en las puertas y las paredes del templo. No era decoración, era una representación. Una representación de los seres que custodian el trono de Dios. Y si esa era la representación, la realidad era esto: 4 rostros, 4 alas, cuerpo de ojos, movimiento sin rotación, sonido como ejércitos. Nada de esto se parece a un bebé gordito con alas. Nada de esto tranquiliza. Y todavía nos queda una categoría más. La más extraña de todas. Ezequiel todavía no ha terminado de describir lo que vio. Porque además de los 4 seres vivientes, había algo más. Algo que él mismo parece no encontrar palabras suficientes para explicar. El texto dice, en el capítulo 1, versículo 15: Mientras miraba a los seres vivientes, vi una rueda sobre la tierra junto a cada uno de los 4 seres vivientes. Una rueda en la tierra junto a cada ser. Y el texto continúa. El aspecto de las ruedas y su estructura era como el de la crisolita. Eran del mismo tamaño las 4, y su apariencia y estructura era como si hubiera una rueda dentro de otra rueda. Una rueda dentro de otra rueda. Perpendiculares entre sí,
de modo que podían moverse en cualquiera de las 4 direcciones sin girar, igual que los seres vivientes. Y entonces viene el detalle que hace que este pasaje sea imposible de olvidar una vez que lo lees. Las llantas de las ruedas, los bordes exteriores, estaban llenas de ojos alrededor en las 4 ruedas. Las ruedas tenían ojos. No son máquinas. No son vehículos sin vida. Tienen algo que observa, algo que mira. Y cuando los seres vivientes se elevaban del suelo, las ruedas también se elevaban. Cuando se detenían, las ruedas se detenían. Cuando avanzaban, las ruedas avanzaban. Porque el texto dice algo que es difícil de procesar en términos de lo que entendemos por vida. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Qué son exactamente estas ruedas? ¿Son ángeles en sí mismas? ¿Son una extensión de los seres vivientes? ¿Son una categoría completamente distinta de existencia que no tiene equivalente en ningún concepto humano? El texto no responde esa pregunta de manera definitiva, y quizás eso es lo más perturbador de todo. No es que el texto describa algo aterrador y luego lo explique. Es que describe algo aterrador y deja la explicación abierta. En el misticismo judío, específicamente en la tradición Merkabá, estas ruedas son llamadas Ofanim y son tratadas como una categoría angelical propia, distinta de los querubines y los serafines, con su propia función y su propia jerarquía en el orden de lo celestial. El libro de Enoc, un texto que fue ampliamente leído en el judaísmo del siglo I, aunque luego fue excluido del canon bíblico, los menciona explícitamente como entidades separadas, seres que no duermen, que nunca se detienen, que guardan el trono desde un nivel de la jerarquía celestial que ningún humano puede alcanzar. 3 categorías: serafines, querubines, ofanim. Ninguna de las 3 tiene alas blancas, suaves y rostro de bebé. Ahora volvemos a la pregunta con la que empezamos. Pero ahora tienes el contexto para entenderla completamente. ¿Por qué cada vez que un ángel aparece en la Biblia, la primera reacción humana es el terror? Vamos caso por caso y presta atención a los detalles, porque los detalles son todo. Daniel, capítulo 10. Daniel tiene una visión junto al río Tigris. Está con otros hombres. El texto dice que esos hombres no vieron la visión. No vieron nada. Pero de todas formas los sobrecogió un gran temblor y huyeron a esconderse. Esto es importante. Los hombres que estaban con Daniel no vieron al ángel, y sin embargo huyeron. La presencia del ser era tan intensa que incluso quienes no lo veían directamente sentían algo que los obligaba a huir. Y Daniel, que sí lo veía, quedó sin fuerzas, sin color en el rostro, con el semblante desencajado. Cayó al suelo, sin poder levantarse. Dice que quedó como muerto. El ángel tiene que tocarlo 2 veces y decirle: no temas, pon en pie, esfuérzate. El texto registra que Daniel temblaba incluso después del toque. Lucas capítulo 1. El ángel aparece a Zacarías en el templo. Zacarías es sacerdote. Ha pasado su vida entera en el servicio del templo. Si alguien debería estar preparado para un encuentro sobrenatural, es él. El texto dice: Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió el temor. Primera frase del ángel: no temas. Unos meses después, el mismo ángel Gabriel aparece a María. Primera frase: no temas, María. ¿Por qué le dice eso a María? Si Gabriel tuviera el aspecto de un joven amable con alas blancas, ¿qué habría que temer? Lucas capítulo 2. Los pastores en el campo. Un ángel se les aparece de noche. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y el texto dice: sin adornos. Tuvieron gran temor. Primera frase del ángel: no temáis. Apocalipsis capítulo 1. Juan, el apóstol.
el discípulo que Jesús amaba, el hombre que estuvo presente en la transfiguración, el hombre que conocía a Jesús personalmente. Ve al Cristo glorificado, y lo que hace es caer a sus pies como muerto. El patrón es consistente a lo largo de todo el texto. No importa quién es la persona que ve al ángel, no importa si es un profeta, un sacerdote, un apóstol, un pastor, la reacción es siempre la misma: terror, postración, pérdida de fuerzas. Eso no le pasa a nadie frente a un ser de apariencia amable. Eso le pasa a alguien que ve algo que el cerebro humano no está equipado para procesar sin colapsar. Ahora bien, alguien que haya leído la Biblia con atención va a notar algo en este punto. Hay casos en la Biblia donde los ángeles tienen apariencia humana, casos donde se mezclan entre humanos sin ser reconocidos. Los ángeles que visitan a Abraham en Génesis 18. Los que entran a la ciudad de Sodoma en Génesis 19 y son tomados por hombres comunes. El ángel que lucha con Jacob toda la noche. ¿Cómo se concilia eso con todo lo que acabamos de ver? La respuesta está en comprender que el texto bíblico habla de distintos tipos de seres, con distintas funciones y distintas formas de manifestarse. Un mensajero, que es lo que la palabra hebrea mal-ash y la palabra griega ángelos significan literalmente, puede manifestarse de formas distintas dependiendo de la misión. Cuando la misión es llevar un mensaje a un humano en términos que ese humano pueda procesar, la forma puede ser más cercana a lo humano. Pero cuando el texto describe la naturaleza real de estos seres, cuando los muestra en su forma no adaptada para el consumo humano, lo que aparece es Ezequiel 1, es Isaías 6, es Daniel 10. La forma humana que a veces adoptan no es su forma natural, es una concesión a la fragilidad humana. Una adaptación para que la comunicación sea posible. Su forma real es otra cosa. Hasta aquí hemos leído solo el texto bíblico. Pero hay algo que hace que este tema sea aún más profundo. Algo que convierte una pregunta religiosa en una pregunta histórica y cultural de alcance mucho mayor. Otras civilizaciones, anteriores o contemporáneas al texto bíblico, en culturas completamente distintas, en idiomas completamente distintos, describieron criaturas con características sorprendentemente similares a las de Ezequiel. Los Lamassu. Si has estado en el Museo Británico de Londres, o en el Museo del Louvre de París, o en el Museo Metropolitano de Nueva York, probablemente los has visto. Son esculturas colosales. Toros alados o leones alados con cabeza humana. Guardianes de los palacios y templos asirios y babilónicos que datan de aproximadamente el siglo IX a.C. Tienen 5 patas. El motivo es interesante. Vistas de frente parecen estáticas. Vistas de costado parecen en movimiento. 2 posiciones en una sola escultura. 4 naturalezas en una sola entidad. Cuerpo de toro o león, alas de águila, rostro humano, presencia en el umbral de lo sagrado, función de guardián entre el mundo visible y el invisible. ¿Te suena familiar? Los 4 rostros del querubín de Ezequiel son exactamente estas 4 naturalezas: hombre, león, buey, águila. Las mismas 4 que aparecen en los Lamassu asirios. Las mismas 4 que los teólogos medievales llamaban los 4 símbolos de los evangelistas. Los Apkallu babilónicos son otra figura relevante. Seres mitad humano, mitad ave o mitad pez, descritos como mensajeros y guardianes enviados por los dioses antes del diluvio. Criaturas que llevan conocimiento del cielo a la tierra. Con alas. Con función de intermediario entre lo divino y lo humano. Y en la mitología sumeria,
aún más antigua, hay textos que describen guardianes del trono divino con características similares, seres de múltiples partes, con acceso a lo que los humanos no pueden ver directamente. La pregunta que esto plantea no tiene una respuesta simple. Hay al menos 3 posibilidades. Primera, influencia cultural. Israel tuvo contacto intenso con Babilonia y Asiria, especialmente durante el exilio. Ezequiel mismo estaba en Babilonia cuando tuvo su visión. Es posible que la iconografía babilónica haya influido en cómo él describió lo que vio. Segunda, memoria colectiva. Que todas estas culturas tuvieron acceso a descripciones de los mismos seres en épocas anteriores a sus propias escrituras, y que cada una las preservó en sus propias tradiciones. Tercera, que todas estas culturas, de forma independiente, intentaron describir la misma realidad que de alguna manera se les manifestó o reveló, y que sus descripciones convergen porque están intentando representar la misma cosa. Ninguna de las 3 opciones es trivial, y las 3 merecen consideración seria. Llegamos al final, y quiero resumir con claridad lo que el texto dice. Los serafines, los que rodean el trono de Dios en Isaías 6, tienen 6 alas. Con 2 cubren su propio rostro. Su sola presencia hace temblar los umbrales de piedra de un templo. Un profeta que los ve cae convencido de que va a morir. Los querubines, los que Ezequiel describe en los capítulos 1 y 10, tienen 4 rostros simultáneos, 4 alas, pies de bronce bruñido, y sus cuerpos están cubiertos de ojos por todas partes. Se mueven en cualquier dirección sin girar. El sonido de su movimiento es como ejércitos o como grandes aguas. Los ofanim, las ruedas de fuego de Ezequiel, son ruedas dentro de ruedas llenas de ojos en los bordes, con espíritu propio, que se mueven en perfecta sincronía con los seres vivientes, porque su espíritu y el espíritu de los seres es uno solo. Ninguna de estas descripciones produce tranquilidad. Ninguna de estas descripciones sugiere un ser de apariencia amable. Todas ellas explican por qué la primera frase que un ángel dice al aparecer es siempre «no temas». Y ahora la pregunta que queda. Si la imagen del ángel que te enseñaron está tan lejos del texto, ¿cómo llegó esa imagen a convertirse en la versión oficial? ¿Quién tomó la decisión, consciente o inconsciente, de reemplazar lo que el texto dice por lo que el arte renacentista quiso que fuera? Y si eso pasó con los ángeles, ¿qué otros elementos del texto han pasado por el mismo proceso? ¿Cuántas otras verdades del texto fueron suavizadas, decoradas, convertidas en algo más digerible, más decorativo, más tranquilizador? Ya lo hemos visto antes con el infierno. Lo vemos ahora con los ángeles. El patrón existe y vale la pena seguirlo. Los textos están disponibles. Isaías 6, Ezequiel 1, Ezequiel 10, Daniel 10. No necesitas ningún intermediario para leerlos. Te dieron la versión decorativa, la versión de los techos de las iglesias barrocas y los cuadros del Renacimiento. El texto tiene la versión real. Y la versión real da miedo.